Proctus, ¿me escuchas? Proctus. Sí, humano, no pudiste escoger otro envase. ¿Qué pasa, pajarraco? ¿Estás incómodo? Es demasiado pequeño. ¿Quieres que los chicos te saquen todas las plumas y te sientas más cómodito? Ellos no van a tener ningún problema en desplumarte. Cuéntame, ¿cuántas vidas se viene controlando al señor Guillermo? 42.718.123, humano. Y las vidas en las que él nunca estuvo controlado por ninguna entidad oscura. 15.673.121. Bien, un promedio de... Ajá, bien. Entonces, un promedio de 57 millones de vidas que vienen naciendo y encarnando en todos estos dos programas. Sí. Bien. ¿Y su pareja cuántas vidas viene siendo controlada? 42.818.000. Y las vidas en las que nunca estuvo controlada por ninguna entidad. 9.146.213. Perfecto, un promedio entonces de 51 millones de vidas y algo más. ¿Correcto? En total, que vienen naciendo y encarnando en todos estos domos celogramas. En el caso de Guillermo, cuéntame, ¿a qué se deben esos miedos a cosas terrenales que él tiene a veces? Por ejemplo, miedo a lo que ellos llaman elevadores o ascensores, digamos. Y también miedo a veces a hacer las cosas solo. Se siente más cómodo haciendo las cosas con alguna ayuda u otra persona que lo esté acompañando. Cuéntame. En su registro encontré uno de sus temores Ajá. y ese es uno. Él, durante una época, Línea de tiempo. es ¿Qué época? 832 Ese AC. No existe AC, pendejo. Lo que existe es ante el lagarto roñoso Cristo. Ese es el término correcto. Y eso es el primer seteo, del segundo, del tercero, del cuarto o este último seteo, porque se acabaron los seteos. Acá llegó. Segundo humano. Bien, estamos hablando entonces un promedio de más de un par de millones de líneas temporales. Sí. Bien, y dime, ¿qué pasó allí? ¿Cómo se llama Abel y a qué cultura pertenecía o a qué civilización? A él le pusieron el nombre de Andrew. Andrew, ¿y qué pasó allí? Él era el favorito del gobernante de esa época. ¿Y ese gobernante qué tipo de estructura de gobierno estúpido de eso que creó Ano? ¿Era el rey? ¿Era un presidente? ¿Más capito? ¿Qué onda? ¿Qué era? Era un rey. Ujú. Continúa. Puso en él confianza Ujú, porque él proyectaba cada una de las acciones y siempre eran victoriosos. ujú. Un familiar del rey no lo soportaba y entonces empezó a realizar todos y cada uno de los rumores de que él
más bien estaba esperando traicionarlo. Ujú. Se empezó a correr ese rumor hasta que llegó al rey. Y en ese momento el rey no lo podía creer. Dijo que más le valía decir la verdad. Él estaba diciendo que no era así, que era una trampa, pero el rey confió más en su familiar. Claro, Se fue hacia un calabozo y ese calabozo específicamente era muy oscuro, era muy lúgubre y nada más. Lo único que él escuchaba era cuando le dejaban en el piso una charola con comida. ujú, Sintió que enloquecería y le decía cada vez a la persona que le llevaba ese alimento, que le dijera al rey que le diera un espacio, que él aclararía todo. ujú. Pero no fue así. Él desencarnó en ese calabozo. Bien. Y ahí se generaron en él todas esas inseguridades, Así engramas. es, Bien. así es. Ahí se generó ese bloqueo también a todos sus proyectos, a todos sus a todos sus las cosas que él hacía, digamos. Ahí quedó esa programación negativa encriptada en su ADN. Sí, Y tú la estás activando en esta vida actual. Es por eso que él, en el negocio que tiene con su pareja, están como, digamos, desde hace 5 años no ven un progreso, bloqueos en su negocio. eso él no lo pudo superar Ujú. y no lo ha podido ni lo podrá superar. ¿Por qué dices que no lo podrás superar? Tú venías activando esa programación y ese engrama. Esa programación y ese engrama que se genera en esa vida, su ser de luz lo va a extraer enseguida. Y tú vas a ser eliminado. ¿De qué hablas, pendejo? Cada vez que él tenía todos los sentimientos a flor de piel, Ujú, rompía él mismo su campo y yo entraba, ujú. haciéndole que bajara más y más la Comprendo, cuando frecuencia. una persona hace proyectos, bueno, ya vamos a ir sobre eso, vamos a explicar un poquito eso. Entonces tú estabas bloqueando en ambos, en él y en ella también, el flujo de energía de sustento, que se manifiesta o devine a nivel tridimensional como dinero o abundancia, esas cosas, lo cual repercute en todos los proyectos de vida o laborales que tenga una persona o una pareja. Tú estabas bloqueando todo eso. Algunos proyectos personales él los empezaba y no los podía terminar o simplemente no se daban, todo bloqueado. Sí, humano. Mm. Y eso lo estabas haciendo para que él y, y todo su núcleo genere la energía oscura, densa y negativa que tú necesitas para alimentarte. Esa energía que ustedes llaman endoplasmática. Sí, Porque un ser humano o una persona cuando ven que no puede progresar, no puede avanzar en sus labores o, o la actividad que sea que esté desarrollando, es obvio que va a empezar a tener emociones negativas, de que son emociones de baja frecuencia y de baja vibración, como enojos, frustración, desilusión, momentos de bajones, a veces mucho pensamiento.
turbulencia mental, y todo eso hace que el ser humano en sus células, específicamente las mitocondrias, generen a nivel 4D la energía oscura, densa y negativa, que ustedes llaman endoplasmática, y de esa manera tú extraes esa energía, te alimentas y estabas usándolos como baterías a ellos. Esa es la joda de ustedes de las entidades oscuras. Es la forma en que nos alimentamos. Mm, Es la forma en que continúan dormidos. Es la forma en que nos sienten. ¿No sienten qué? ¿A qué te refieres cuando dice que es la forma que ustedes usan para que el ser humano no sienta? Ellos al estar tan preocupados Ujú. por tantas cosas del exterior, empiezan a pensar y Es pensar y pensar y empiezan a formular nuevos caminos, pero los caminos se bloquean. bien, entonces tú estás haciendo hincapié en una cosa que es el sentir y otra cosa que es el pensar. El sentir tiene que ver con el corazón y el pensar tiene que ver con el dispositivo mente. Entonces a ustedes les conviene que el ser humano esté más usando la mente y no tanto el corazón. El dispositivo mente o la mente que tiene el ser humano fue colocado por entidades oscuras en su momento justamente para conectar al ser humano con cosas externas a sí mismo, para que el ser humano esté conectado más con lo exterior y que no se conecte o no tenga el espacio suficiente para conectarse con su corazón o consigo mismo, con su genética luz que está en su corazón, con su esencia. El juego de ustedes es mantener al ser humano totalmente ocupado en cosas externas, afligido y preocupado por las labores, por las actividades, por los estudios, por, no sé, por un partido de fútbol, por la novela que ya va a empezar, qué capítulo sigue, que el torneo, que el mundial que viene, que la economía, la política, que zurdo, que derecho, que izquierdo, que chueco, que etcétera, etcétera. Esa es la jugada de ustedes, mantener al ser humano entretenido con cosas del holograma. Y eso es, y esa conexión se hace con la mente, porque para eso fue colocada la mente en el ser humano. En cambio, cuando un ser humano empieza a sentir, empieza a conectar con su corazón, a sentir más el latido de su corazón y a conectar y a mirarse a sí mismo hacia adentro, es algo que a ustedes no les conviene, porque el ser humano al hacer eso empieza a descubrir quién es realmente y se da cuenta que no necesita de ninguna religión, de ninguna política, no necesita de nada externo. Aunque no necesite nada externo, igual usa todo lo externo, pero desde el corazón, desde el sentir y ya no desde la mente. Toma el control de lo externo y puede modificar lo exterior, porque el ser humano es un ser creador. Al conectarse consigo mismo en su corazón, puede crear en forma positiva, si aprende a crear en forma positiva. Tú sabes muy bien que esa genética de luz que está en el corazón de cada ser humano es una potente energía creadora que no tiene límites. Y cuando el ser humano direcciona esa energía en forma positiva, es decir, pensando en positivo, hablando, visualizando las cosas en positivo, imaginando las cosas en positivo, empieza a crear. Y al direccionar la energía creadora que tiene en su corazón de esa manera, cambia el enfoque de la vida y cambia el juego del holograma que lo rodea y lo cambia a su favor, lo cambia como él quiere. Pero todo es tan bonito como lo planteas, Ujú, pero en realidad nunca lo utilizan. Están siendo programados a cada instante. Estamos drenando su energía a ujú. cada segundo. Son nuestros y no van a
estar poniendo en práctica todo lo que mencionas. ¿Qué sabes tú, pendejo? De los más de 307 mil millones de seres humanos que habitan en este holograma, y hablo solamente de los 5 continentes más conocidos, sin mencionar la otra cantidad de miles y millones de seres humanos que viven en los otros 2 continentes, el que está cruzando allá al fondo a la derecha de Argentina, cruzando el Ártico, el continente de Freyland, y más abajo el continente de Turkish, sin contar esas personas, solamente contando a los 307 mil millones de seres humanos que habitan en estos 5 continentes, dados a conocer por ustedes a través de sus estúpidos sistemas de educación. Un buen grupo ya está haciendo su proceso y ya está conectado con su ser de luz, y está cada una en su respectivo nivel de conciencia haciendo su avance, y ya comprende perfectamente cómo es el juego del holograma y ya sabe cómo direccionar su propia energía creadora, creando y modificando su propio entorno, su propio, eso que llaman realidad. Digamos que algunos, Ujú. y todavía esos tambalean, los que siguen dormidos son los que tenemos a nuestros pies, ¿Por qué dices los tenemos? que están despertando, los hacemos también tambalear Ajá. para que vuelvan a dormir. Y sí, obvio, ustedes no van a querer perder a las personas que tienen atrapados y que van despertando. Eso se comprende. Ahora, ¿por qué dices tenemos? Hablaste de tenemos en plural. ¿A qué te refieres exactamente? ¿Metiste la pata, pendejo? Cuéntame. Es un pacto que hemos hecho. ¿Así como se llama el pacto? ¿No serán esos pactos llamados abrahámicos? ¿O pacto? A ver, ¿cómo? ¿Qué nombre le pusieron a ese pactito? Dejo, arraco. Si me sueltas, te lo digo. Pendejo. Y dime, ¿entre cuántos pajarracos hicieron pacto? Bueno, por lo que veo, no eran solamente pajarracos, no eran todos cuervos. Habían toda clase de seres intraterrenos oscuros. ¿Cuántos eran? ¿Una docenita? ¿Docena y media? 58,000. 58 mil, ¿qué? No me venga con números truchos, pendejo. Esa no es la cifra correcta. Ni tu abuela te crees. Tan solo porque me tienes aquí, humano. Mira la pantalla y dime qué número ves. Un trillón, Un tri- 725,000. Y ese 1.725.000 pendejos, ¿en qué domo hicieron el pacto? En el mío. En el domo, tú eres del 800, ¿cuánto era? No, 983, ¿así? ¿Y qué se juntaron a tomar unos tragos ahí? Hicieron una piseada, una pijamada, ¿qué hicieron? Jugaron al pool, jugaron al truco, las cartitas. Hicimos las estrategias correctas.
¿Así? Ah, para correctas. que vuelvan a dormir. ¿Y cuáles serían, o en qué consisten esas estrategias correctas de las que hablas? ¿Qué será? Hay que sacudirlos un poco. Ujú. ¿Y eso qué, traducido al español, qué significaría eso? ¿En castellano? Muchos cambios, humano, ¿Cambio de qué? eran cambios en niveles políticos, en Mm, niveles económicos, en la misma naturaleza. mm. O sea que hicieron un pacto para alterar y modificar todo lo que, y todo el ecosistema completo de existencia holográfica. Porque es todo holograma, tú lo sabes. Tenemos que sacudirlos lo suficiente Ujú. para que se les quite esa curiosidad, Mm. Y bueno, para y que vuelvan a dormir. perfecto. Y esos cambios que tú hablas, esa sacudida, incluía maremoto, terremoto, cambios de temperatura, no sé, temblores hasta que se le caiga la caspa a todo, ¿o qué onda? No precisamente. ¿En qué entonces? ¿Cambios de clones de los políticos? Porque todos son, son todos clones. Sacan a uno, ponen a otro. ¿Qué onda? ¿De qué hablas? Las decisiones que ahora esos clones van a tomar. Ah, y qué tipo de decisiones son más, decisiones más sagaces, más agudas, más agresivas en su sistema político? No sé de qué hablas, pendejo. Exacto. Van a volver a poner cárceles que ni Mm, siquiera van a percibir. ¿Así? Cárceles que la gente no llamaría cárceles, a través de leyes, por supuesto, leyes, decretos, DNU, DNA, y todas esas estupideces de índoles llamadas entre paréntesis política. ¿O de qué hablas? Sí, humano. Mm, ¿y qué más? Esas irían desarrollándose hasta asfixiarlos, no Ujú. en totalidad, porque Bueno, entonces no tendríamos alimento. mm, bueno, por algo decía José Hernández en su libro Martín Fierro, echa la ley, echa la trampa. Todas las leyes son trampa para los seres humanos, a nivel individual y colectivo, para el beneficio de unos cuantitos y el resto que se joda. Hay algunos que tienen que ser los daños colaterales, Ujú. Ah, no me digas. los más débiles, son los que no podemos evitar que desencarnen, No, claro. Ujú. pero los que quedan seguirán siendo nuestro abastecimiento de alimento. Bien, y ese que no, y esa idea que dice que algunos débiles no van, ustedes no van a poder evitar que desencarnen. ¿De qué manera desencarnarían? ¿Con pestes, con supuestos virus, bacterias, o exceso de calor, o le cae un rayo en la cabeza? ¿Qué onda? Al estar viviendo esos cambios, Ah, les daría demasiado miedo, así, no me digas. porque en cada uno de sus regiones no están acostumbrados. Claro. Va a haber caos donde antes no lo había.
Bueno, pero ¿de qué tipo de caos hablas, pendejo? Sé más específico. Los muchachos te van a empezar a desplumar si no hablas, ¿eh? ¿Ves a los Zika? Son especialistas en desplumar pajarracos, como tú. Los que ya tenemos ubicados están siendo preparados y entrenados Ujú. para no estar preguntando o respondes a la orden o ya no continúas en este holograma. Ah, mira, son de pocas pulgas, entonces. Así es. Bien. ¿Y cómo que no me le pusieron ese pactito que hicieron de ese trillón y toda esa manga de sabandija como tú? ¿Pacto del cuero? ¿Pacto de los pajarracos? ¿Qué onda? Desde hace ya tiempo atrás, Ajá. nosotros no utilizamos una etiqueta, Así que utilizan. utilizamos códigos. Ujú. ¿Cuál es el código de ese pacto? Letra por letra, número por número, pendejo. Ahora es una orden. Ahí lo pongo en la pantalla. No sé para qué te pregunto si ya sé cuál es la respuesta, pero ahora la vas a leer tú. H Ujú. 0 MN 6 Mm, 7 6. bien. Ese es el pacto, el pactito. Observa que mis hermanos empiezan a traer todo el pendejerío que mencionaste, que en realidad son más. Tú me hablaste de unos cuantos trillones, pero son más, son todos extraídos. Bueno, yo te puse un número, pero ese no es el número total. Están a todo el pendejerío que trae todos esos pactos, quedan todos verificados, paralizados, desarmados y desconectados. Por lo que veo, algunos te están mirando con cara de pocos amigos. ¿Qué te dicen? Ajarraco. Eh, Estarán complacidos desde que me entregues a ellos para Yo, que ellos mismos me aniquilen. bueno, debes decirle que yo no estoy para complacer a ninguna entidad oscura, todo lo contrario. Todos verificados. Ahora observa que van a empezar a extraer las conexiones que tengan cada uno. Y cuando digo esto, es aplicar la técnica pacto de entidades al infinito que tenga cada una de las entidades que fueron extraídas. Y una vez que llegue la última tanda, extraen, digamos, aplican el protocolo de guerra completo y despejan la zona. Ya, humano. ¿Hay razas liberadas? Sí, Bien. Entonces el pacto se llamaba HOMN 676, ¿correcto? sí. Y, y ese proyecto, ese pacto, según ustedes, para aplicarlo en este holograma uno, ¿en cuántos meses o años pensaban aplicarlo? ¿Comprendía un año, un mes, 2 años, 10 años? ¿Por los siglos de los siglos? ¿Qué onda? Tiene que darse rápido. Ah, o sea que aplicarlo lo más rápido posible. Así es. ¿Y eso qué sería? ¿Un par de meses, un par de semanas, un par de días? Estamos hablando Ujú. de 2 meses. ¿Ya habían empezado?
En algunos lugares, humano, ¿Así? ¿Cuánto iban ya? ¿Un par de semanas? ¿Una semanita? ¿Un par de días? digamos que en la forma de medición de Ajá. tiempo de este domo, Sí, sí, sí. semana y media. Mira vos. Muy bien. ¿Y después qué seguía? O sea, este pacto que habían hecho ustedes era para asegurarse que el ser humano no sienta, o los que estaban sintiendo dejen de sentir y empiecen más a usar la mente. Obviamente provocarles miedo, provocar caos de toda índole, eh, y hacer que las emanaciones de baja frecuencia y vibración de cada ser humano que pasaría por esos caos, obviamente sea una acumulación y una generación a nivel global de energía oscura, densa y negativa, que ustedes las aprovecharían, por supuesto, y de esa manera ustedes se aseguran tener un control más férreo sobre los humanos, sobre los que quedarán con vida. Así es. Bien. Y de esa cantidad de 307.000 millones de habitantes de estos 5 continentes, ¿cuántos pensaban dejar con vida? ¿La mitad? ¿Una cuarta parte? El 60% humano. Ah, que ya, o sea que iban a eliminar los más viejos, los que ya no tienen ni fuerza para caminar, los que, los débiles porque les está faltando alimento, cosas así. Los que tengan sistema inmunológico bastante débiles también, ya sea por la droga, por el alcohol, por algún vicio, lo que sea. Aquellos que aceleraran tanto su dispositivo mente Ujú. que nos ahorraran el trabajo y lo hicieran ellos mismos. Bien. Entonces arrancaban, ya habían arrancado hace una semana y media, estamos hablando casi finales de mayo, o sea que para finales de julio ya tendrían todo el proyecto totalmente ejecutado. No, Entonces, vendría una siguiente etapa, entonces, ¿en cuántas fases serían? La primera fase dura 2 meses, la segunda, ¿o cuántas fases son? solo 3. Bien. ¿Cuántos meses dura la segunda fase y cuántos meses duraría la tercera fase? La segunda fase duraría 4 meses. ¿Y la tercera? Digamos que sería cerca de un año. O sea que un promedio de 1 año y 6 meses, año y medio, estaría el proyecto totalmente ejecutado. ¿Y en qué consistía la primera fase? ¿En qué consistía la segunda? ¿Y en qué consistía la tercera fase? La primera ya te la mencioné, humano. Bueno, continúa con la segunda entonces. La segunda sería el empezar a colocar a las personas en lugares en donde no pudieran tener acceso a aquello que le llaman naturaleza limpia. Mm, Estarían encerrados y después vendría la finalización la tercera etapa. en donde ahí cada uno tendría que definir volver a dormir voluntariamente, Ujú. ¿Y por qué tendrían que verse obligados a definir, según tú, volver a quedar inconscientes o dormir voluntariamente? porque cuando definieran volver a dormir, Ujú.
lo sacaríamos a un lugar no con tantas restricciones, Ujú. pero aún así seguirían siendo nuestros. Claro, o sea que ustedes lograrían, digamos, quebrar la voluntad del ser humano para que piense y diga, bueno, no me conviene despertarme ni estar despierto porque me hacen boleta. En cambio, si sigo creyendo en todo lo que veo creyendo, en las religiones, en la nueva era, en los políticos y en todo lo exterior, entonces sigo así y ahí ustedes como que le perdonarían la vida, le dejarían que siga existiendo y lo cambian de lugar y le dan un poquito más de rienda suelta para que se sienta un poco más libre, entre paréntesis, pero conectado al holograma, conectado a las cosas externas. Sí, humano. Bien, entonces el juego de ustedes es asegurarse de que el ser humano no sienta, no vaya hacia su corazón, hacia su interior, y esté 24/7, minuto a minuto, segundo a segundo, conectado a través de su mente a todas las cosas externas, con todo el panorama que ya está dentro del domo y holograma, creado en su momento, en sus orígenes, por Adam y su pandilla, con toda clase de entretenimientos políticos, religiosos, científicos, económicos. Son las cuatro columnas básicas que Anu creó para manipular y controlar al ser humano. Así es. Bien, ¿y ahora qué va a pasar? Acabas de romper el pacto. Observa que ahí se extrae y se elimina. Describe cómo se hace. Porque esa encriptación ahora la eliminamos. Describe lo que ves. Estás enviando a los tuyos, Ujú, a cada uno de los espacios que teníamos ganados. Los están limpiando de cada una de las frecuencias vibratorias bajas. ujú. Están rompiendo cada uno de aquellos que ya teníamos en una primera fase. Ujú. Los están trayendo hacia unas cámaras. Son cámaras universales de reestructuración biomolecular. Son universales porque ahí entran miles y millones de seres que deben ser recuperados, atendidos por los médicos, luz y esas cosas. Estás volviendo a establecer la neutralidad Ujú. y la luz. Bien, Cuervito viejo, se acabó la joda. ¿Qué te pareció? Uno de los intentos con mejor estrategia. Y mejor estrategia según tú, los tuyos. Ay, mi compa no te va a poner el número exacto de entidades que estaban detrás de todo este pacto. ¿Qué número es? 5 trillones.
666,742. Bien, o sea que los psiquiatras tienen mucho asado para esta noche. Van a hacer chillar las parrillas. Ya veremos cómo te cocinan a vos, a ti. No sé si le quieren hacer una sopita de cuervo o capaz quieren hacer un caldito ahí, un guiso de cuervo, qué sé yo. O te hacen un solo bocado y chao. Bueno, pendejo, ya me estás aburriendo. Haz cambio. Eh, María, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Bien, ¿qué hace el cumpa con ese pajarraco? Lo está llevando a su cocina y dice que en principio le tapará la boca con una manzana espectacularmente grande. Ujú. Ya también lo cansó de tantas mentiras. Ahora les dice a Jack, a Junior y a Theo que si quieren divertirse un poco para que le empiecen a quitar pluma por pluma. Y ellos brincan y dicen, ya, ya. Y le dice Nora a ellos, bien, a la cuenta de tres, uno, dos, tres, le han quitado todas las plumas. Y Junior le dice, huele muy mal. Y dice, Nor, no te preocupes, lo estaremos lavando hasta que deje de oler. Lo introduciré al horno y va a ser un guiso al orange. Se ríen los niños y dicen, ¿y me das un poquito? Claro, cuando esté listo. Y Nor se le queda viendo a la entidad y le dice, claro, ahora lo estarás. Con su cuchillo lo elimina. Muy bien, las razas liberadas salen de las capas y te explicamos los dos protocolos que aplicamos a todas las razas liberadas. Si no se libera más, se suman al resto a compartir el chupi morphy para todos ahí y procedemos a llamar al ser de luz de Guillermo y también de su pareja. Ambos seres de luz llegan y son verificados. Verificados. Bien, nombre del humano luz de Guillermo. Iraqi. ¿Empieza con I o con H? Con I. Bien, Iraqi con K de kilo. Con cada kilo y latina al final. Bien, dimensión de origen. 86.973.114. Anillo dimensional. 21.415.724.
¿Réplica es representación de padre y madre o es esencia única? Esencia única. Bien, por lo tanto también especialista en todas las especialidades. Am, Nombre del humano de pareja de Guillermo. Su humana luz se llama Mihai. Mihai. M, Ajá. M-I-H-A-I acentuada. Mihai. 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 Dimensión. 42.815.000. Anillo. 11.024.315. ¿Es réplica, representación o esencia única? Esencia única. Bien, perfecto. Bien. Ambos celos están en sus respectivos aspectos físicos. Toda clase de programación negativa y sin gramos negativos que ya están listos para ser extraídos. Están todos de vidas pasadas. Listo. Bien. Colocamos en su casa un potente escudo blindado, traje blindado, casco de conciencia con partículas de conciencia. Y me dices porcentaje de géneros en el que queda Guillermo. Queda en el 91%. Hebras del ADN activadas. 9. 9 hebras de la primera fase. Y porcentaje de activación de su cerebro en este momento. 93%. Bien. Su pareja, porcentaje de géneros en el que queda. 92%. Cerebro activado en qué porcentaje. 95%. Hebras del ADN activadas. 10. Bien. Bien, ahí le conviene una buena petaca bien a cada uno y me dejas hablar con Iraki, ser de los de Guillermo, por favor. Sí. Iraki, abrazo de luz, hermano. Bienvenido. Abrazo de luz. Bueno, excelente cacería, Iraki. Un montón de entidades oscuras interterrenas atrapadas a través de este pacto que habían realizado ellos para, bueno, básicamente el objetivo primordial es hacer que el ser humano no sienta, digamos, en su corazón o no vaya a su corazón y esté más conectado con la mente, el dispositivo mente, hacia todo lo que tiene que ver con el holograma. Para ellos poder asegurarse, mantener el control de las personas, del ser humano, o los seres sintientes. Si tienes algo para decirnos al respecto, adelante, así después ya pasamos al privado porque Guillermo y su pareja quieren que ustedes como seres luz respondan sus preguntas en forma privada. Sí, hermano. Adelante, ir aquí. Gracias, hermano. Momento a momento hemos expresado hacia ustedes la importancia de mantener su conexión con cada uno de mis hermanos en total neutralidad, en total paz, haciendo una disciplina con armonía y amor. Tan importante hemos insistido en este proceso
que cada uno está llevando para que se fortalezcan en su corazón. Recuerden que en su corazón están las respuestas a todas sus preguntas. Mis hermanos también están apoyándolos a cada uno de ustedes. Ahora tienen que realizar un profundo conexión, una profunda representación de amor entre cada uno de sus humanos luz con sus representaciones en este holograma. Muchos sentirán que su frecuencia va a incrementar. No tengan miedo. Es para que también ustedes se encuentren fortalecidos. Los amamos. Y es por eso también que no deben de olvidar que Padre, Madre nos ha dado el permiso para estar en estos momentos tan importantes con ustedes. Continúen, no decaigan. Reciban todo nuestro amor, cada uno de sus corazones. Gracias, hermano. Bien, aquí, gracias por tus palabras. ¿Qué dicen los invitados de todo lo que vieron y escucharon? Los seres que ya fueron liberados, ¿están allí? Ellos están vibrando muy alto, hermano. Están felices sonriendo. Y ahora al unísono están agradeciendo a mi padre y madre por estar con ellos. Bien, acá dejamos de grabar esta parte y vamos a pasar al PRI para que responda las preguntas de tu aspecto físico.